Muy buenas tardes a todos los asistentes, a los organizadores, especialmente por la invitación a Biocontrol y Kentec, y a los asistentes por su participación. El tema a desarrollar es sistemas de transporte coloidal. Pues como lo entienden, esto es más o menos copiar a la naturaleza, simular sus condiciones y expresarlas en unas moléculas que simulen el comportamiento en ciertos momentos de la misma naturaleza. En este caso nos referiremos no solo a cómo reaccionan las partículas químicas en los suelos, sino también en la parte de cómo lo asimilan las plantas o los seres vivos en equilibrios químicos, y que en estos sistemas coloidales también se establecen unos equilibrios químicos para la aceptación o rechazo, o lo que se denomina la aceptación uniforme de productos para tener un desarrollo pleno en equilibrio sin necesidad de estar sometido a reacciones extrañas o secundarias y que faciliten el punto final de reacción. En esto tocaremos pues, con títulos directamente y unos diagramas, más o menos cómo funciona, y haremos un resumen de la parte de biofísica, o sea, el comportamiento en sí de los efectos de la física en los seres vivos para su funcionamiento. La otra está relacionada con los equilibrios químicos, y la otra ya estaría relacionada con cómo opera un sistema coloidal en los seres vivos, y en esto incluyo el suelo como un componente vivo, ya que su característica es también de comportamientos coloidales. Entonces, iniciamos con la presentación de Kentec, que es la compañía. Voy a hablar de nanotecnología aplicada porque nos vamos a referir a tamaños de partícula con diámetros teóricos en los sistemas coloidales que oscilan entre 50 y 900 nanómetros. La idea es de que nosotros, al utilizar sistemas coloidales bajo estas condiciones, estamos haciendo las reacciones o simulando las reacciones eficientes que hacen los mecanismos vivos como las plantas y como el suelo, y en esto pues se necesita utilizar lo que demanda la planta, lo que demanda el suelo, y es obtener los resultados positivos, y esto es lo que denominamos haciendo más con menos. En cuanto a lo que denominamos lo que sistemas coloidales, están todos basados en patentes de proceso. Estamos dedicados simplemente a una patente internacional PCT, las marcas registradas, y lo primero que hay que aclarar de esto es que ya para lograr estas patentes y negociaciones aún con las mismas multinacionales para aplicaciones de esta tecnología, está reconocida a través de la EPA y la FDA como productos clasificados como GRAS, que quieren decir generalmente reconocidos como seguros, y se encuentran dentro de la lista 4 de la EPA de lo que se consideran inertes, o sean los que se encuentran naturalmente en la naturaleza. El concepto de oportunidad con Kentec y los sistemas coloidales es romper los paradigmas de cómo hacer formulaciones químicas copiando la naturaleza, y esto lo llevamos simplemente, como lo verán más adelante, a aplicaciones en diferentes sectores industriales, en una consideración disruptiva de lo que se hace tradicionalmente, y esto lo venimos haciendo desde hace más de 25 años, en aplicaciones tanto en agricultura, que fue nuestra base de arranque, pero como es el mismo concepto químico y principios, ingredientes activos químicos, lo hemos aplicado con los mismos suelos para la parte de construcción. Hemos hecho desarrollos de energía como los casos de petroleros, y hemos entrado también a hacer disposición y manejo de moléculas químicas obtenidos generalmente de la misma naturaleza de las partes vegetales como medicamentos para el uso farmacéutico y cosmético. Las experiencias, como lo acaban de mencionar en la hoja de vida, están basados en procesos de cervecería y maltería, en formulaciones agroquímicas. En este caso, lo primero se hizo con Bavaria y lo segundo se hizo con Dow Chemical a nivel internacional, y de ahí se aprendieron ya con manejos de suelo y cultivos, manejo y entendimiento de bioproductos y bioplaguicidas, modificadores de superficie como son los surfactantes, plásticos y plastificantes, porque los empaques también son importantes para el transporte de productos y bajar costos y evitar contaminación. Y la otra es simplemente la química de superficies, que es a lo que nos encontramos expuestos todos los días, y el concepto de energía, que es lo que a la larga se busca para mantener en equilibrio las cosas y que no hayan como consumos excesivos. Cuando se hablan de coloides es lo que siempre se reserva a la gente y que nunca lo enseñan, pero el doctor Oswald desde hace exactamente un siglo precisamente publicó prácticas de coloidoquímica, que incluso fue traducido a muchos idiomas, pero que todo el mundo olvidó, porque ese es el gran secreto de que las papas fritas, por ejemplo, sean crocantes, que la leche de hoy que llamamos larga vida, pero no tenga necesidad de refrigeración,
de que cuando hablamos de leche o como otros elementos, pues lo voy a colocar como ejemplo, es que si nosotros tenemos como un sistema coloidal la leche, cuando nacemos, pues nos falta formación, completar muchas de las reacciones para crecimiento, y la leche simplemente si la miramos y la observamos, ese es nuestro alimento natural para poder continuar con las grandes bondades de desarrollo como ser vivo. Si a esa leche le ponemos calentamiento y le quitamos el agua en forma gradual, vamos a encontrar que vamos a tener leche en polvo. Si observamos la leche en polvo en condiciones pequeñísimas con un microscopio, vamos a encontrar que está constituida en teoría por nanoglóbulos, que es la tendencia de la naturaleza, y cada nanoglóbulo de esos está especializado en transportar selectivamente calcio, otro transportará magnesio, otro transportará hierro, en las cantidades necesarias que se tengan, en el tamaño que estamos hablando nanométrico, o sea, ya en la escala de lo que se llama nanotecnología. Y podemos también en esos nanoglobos encontrar en la leche que hay presencias de aminoácidos, proteínas, y también se encuentran, pues lógicamente, protectantes como antibióticos, bueno, pues, todo lo que es necesario para el proceso biológico y es transportado por la leche. Entonces, así como la leche lo estamos hablando, se toma uno la leche, entra en un área que simplemente el medio de transporte le sirve el agua que está a esa leche en polvo, a esos glóbulos, se transporta, llegan al intestino, se inician los procesos de superficie y en ese fenómeno de superficie simplemente van esos globulitos y se encuentran la zona afín de compatibilidad entre lo lipofílico y lo hidrofílico en sus características, se abre, entrega, traspasa esa pared o barrera y directamente una vez ha pasado lo reciben unos glóbulos rojos que se encargan de transportarlo, repartirlo por todo el sistema y como en el caso de calcio sería entregarlo para las uñas, para el pelo, para los huesos y lo mantiene en equilibrio y en las cantidades adecuadas para no hacer acumulaciones y así al ir protegido lo estamos simplemente minimizando en sus cantidades, lo estamos utilizando en la forma óptima y no tendremos, si mantenemos los equilibrios, no tendremos problemas de que se vaya a los riñones porque se efectuó demasiado, se salió de ese equilibrio, fue a los riñones y inicia generación de problemas de cálculos o cálculos en el hígado. Entonces, un ejemplo de reacciones secundarias que afectarían un desarrollo de desempeño. Entonces, cuando hablamos en general, como lo ven en la gráfica, sistema coloidal es una formulación hecha a la medida. No es simplemente colocarla para ver qué pasa, sino que ya con el conocimiento se desarrolla para buscar efectividad, que es la suma de eficacia y eficiencia. Esto aplica a las diferentes industrias, como le mencionaba, y así estamos buscando oportunidades para desarrollo y aplicaciones. La FAO, nosotros llevamos ya más o menos 30 años trabajando en esto, y la FAO hasta el año 2016 promulgó a nivel internacional algo que es muy interesante porque habla de que necesitamos en este mundo ahorrar y crecimiento en cuanto a lo que es la parte agrícola. Nosotros hablamos desde hace 30 años de racionalizar los ingredientes activos químicos y en esto incluimos los herbicidas, los insecticidas, los fungicidas, rodenticidas, todo lo que hemos utilizado como para control de plagas y simplemente lo que nosotros hacemos es llamarlo racionalización porque es una reducción calculada, viendo muchos factores, equilibrios químicos y reacciones químicas y hemos logrado hacer racionalizaciones generalmente ingredientes activos en el valores entre 30 y 40% comparado contra las dosis tradicionales de aplicación de lo que son agroquímicos en general. Cumplir o exceder requerimientos que siempre se preservan para mantener los resultados ambientales y la salud humana protegida y en el equilibrio que está en la naturaleza. Y lo más interesante de esto es que no contaminamos, reducimos esas dosis de aplicación, generamos ahorros, al menos entre el 18 y el 20%, y incrementamos también un mínimo de aumento de productividad, que es la diferenciación entre producción y productividad, de un 22 a 25%. La primera función de un coloide, simplemente como diseño, es que adquiere unas características de polar o no polar, y esta primera función es la que vamos a generar los glóbulos, y esos glóbulos son los que vamos a transportar los ingredientes activos afines, como se dice, a la cola de lo que se ve en este dibujo en la parte no polar, o afín a la parte hidrofílica, que es la característica polar para los diferentes cationes. Entonces, simplemente esto es para comparar la racionalización en dosis tradicional. La segunda función es transportar y entregar el ingrediente activo. Así como les contaba que se hace en la leche, así se puede hacer con cualquier ingrediente activo para transportarlo en naturaleza y llevarlo al sitio de reacción. Y lo que hacemos también es modificar el área de contacto para la reacción. Eso es otra cosa bien interesante con sistemas coloidales en la naturaleza. El incrementar esa área de reacción, simplemente lo coloco como ejemplo. Si tomamos 1 centímetro de azúcar,
de un cubito de azúcar. Simplemente si lo llevamos a tamaño coloidal, con ese cubito podríamos estar cubriendo no una cara cuando lo colocamos en partícula grande, el cubito de 1 centímetro cuadrado por cualquiera de sus caras, que tiene el cubito 6 centímetros cuadrados de área, sino que lo llevamos a que cubra mínimo una superficie total de 600 metros cuadrados. Este es un ejemplo simplemente de una gota, hay tensión superficial, es hidrofílico el transporte, y hay incompatibilidad con el lipofílico de la superficie. En la parte media podemos encontrar que podemos racionalizar a eso a tamaño pequeño, se hace mayores puntos de contacto, mayores probabilidades de reacción con cantidades que se aplican en menor cantidad, pero que esos globulitos cubren más puntos de área. Y no solo es reducir el área, sino llegar en un momento a llegar a tener una afinidad para control o intercambio, y tendríamos que no solo de las grandes, sino de las pequeñas, se cubre más área con menor cantidad de producto. Este es el concepto de especificidad de área. La otra está relacionada con qué es el CDS y por qué lo llaman sistema. Porque simplemente podemos fabricar estas moléculas que van a transportar esos ingredientes activos específicos. También se diseñan estas específicamente en que las cabezas, como lo ven, tienen características de amigo de lo que son solubles en agua, y en el caso del lipofílico de los que son solubles en bases celulosas u orgánicas, y con un rango de HLB que internacionalmente se clasifica de 0 a 20. Tenemos en el caso de 0 la base aceite, y en el caso 20 el caso de agua. Entonces nos movemos en todo el rango de la escala hacia arriba y hacia abajo diseñando. Al poder hacer esto, podemos meter y transportar en sistemas coloidales, en esos nanoglóbulos, la sustancia amarilla, que es incompatible con la sustancia verde y con la roja. Podemos en un momento desarrollar sistema coloidal para amarillo, para verde y para rojo, y poderlos mezclar, porque entre coloides ya no hay incompatibilidad y se preservan, y podemos actuar sobre una superficie simultáneamente en menor cantidad y en un sitio específico para reacción. Esos son los fenómenos por los cuales, si hay una enfermedad y necesitamos, una plaga, perdón, si necesitamos complementarla entre control de fungicida y control de insecticida, y estos son incompatibles entre sí, se puede hacer sin esperar los periodos de tolerancia de cada uno de los que se aplique, aplicarlo simultáneamente, ahorrar costos de aplicación, racionalizar las dosis, cubrir mejor el área y lograr mejor control. En cuanto a los biológicos siempre se han especificado como manejo biológico y se ha creado como un mito, pero los biológicos como seres vivos generan unas toxinas o unas moléculas muy específicas, y esas también las podemos empezar a transportar, manejar y trabajar como un ingrediente activo, y esto facilita los trabajos mismos de esos productos biológicos, reemplazando incluso en muchos casos productos sintéticos agroquímicos. En esto de los biológicos ven una gráfica en la parte superior izquierda, en la que simplemente en condición de muestra tomada, donde se aplicaron 5 entomopatógenos de los más comerciales con sistema coloidal, se ve que están ahí desarrollados, no están en una cámara de laboratorio ni en condiciones reales, sino en el mismo campo se deja la muestra y se pueden observar la diferenciación, y estamos evitando con sistemas coloidales, por estar en sistema coloidal, la competitividad y antagonismo entre ellos. Podemos modificar los suelos para el caso de que hagan rechazos de agua parciales para que no se pierda agua. La otra simplemente es trabajar suelos naturales y generar incluso mejoras a esos suelos naturales, acondicionarlos artificialmente para mejorar la producción. Y de esto simplemente podemos entrar a casos en los cuales vemos en la parte inferior derecha, entrar a línea veterinaria para manejo del mismo concepto como seres vivos, ya no de vegetales. Volviendo al suelo, encontramos que los suelos están establecidos como coloide de partículas tipo 1,1 como las caolinitas, y monorionita, que sería tipo 2,1, y se establecen unos enlaces químicos donde simplemente hay agua intersticial. En el caso de las 1,1 es difícil de entrada de agua, en el caso de las tipo 1,2 pues hay suficiente entrada de agua, pero noten que lo que trabaja para intercambio son los extremos y no es directamente los elementos en sí que están asociados, porque estos requerirán mayor energía. A todo esto que ustedes ven en la gráfica, en la parte inferior izquierda, ven un sistema coloidal donde los mismos ingredientes activos seleccionados los llevamos en nanoglóbulos, y en esto se observan en esto simplemente unos puntos de acción, mientras que el nanoglóbulo tiene muchos puntos de acción comparado con el sistema coloidal tradicional que encontramos en el suelo. Lo mismo podemos hacer con los suelos de tipo orgánico como el humus, que simplemente son ácidos públicos y húmicos, y sus cargas simplemente manejan en su superficie la herencia de los elementos que en este caso serían los nutrientes, como el caso de los fertilizantes. En el caso ya de mirarlo a escalas moleculares, encontramos que
son bastante complejas, son muchos silicatos, muchos aluminatos, están en el caso 2,1 a la parte derecha y en escala 1,1 a la izquierda, que vamos desde caolinitas hasta el otro extremo, que son el de las monmillonitas, y tenemos los tipos de suelo. Pero noten que en estas estructuras tan grandes de todo esto, lo que reacciona a intercambio son las punticas de todas esas estructuras, y ahí donde esas punticas de extracto son las que nosotros podemos reemplazar por algo mucho más pequeño. Simulamos el mismo coloide, pero esa partícula nanoglóbulo está llena de los elementos que nos interesan para que haya facilidad, disponibilidad y complemento con el suelo y no haya competencia con el suelo. Cuando miramos este concepto, y lo coloco así en títulos rápidos, hay un tema para evaluar, y ese tema para evaluar es la pregunta. Para el año 1950 se hacían, pues, lógicamente, producciones en toneladas por hectárea de 2,5 en la producción por hectárea, y en el caso del año 2000, simplemente ya publicado, simplemente ya se ha mejorado y se llegaba a 8 toneladas por hectárea de productos. Esto ya comparando con transgénicos y los sistemas tradicionales. Pero si empezamos a mirar lo que es la relación de beneficio en kilos producidos versus los kilos de fertilizante, encontramos que del año 50 al 99 o el año 2000, si comparamos nitrógeno, fósforo y potasio, encontramos que ha habido una disminución de efectividad del elemento nutriente. Producimos más, pero aplicamos más fertilizantes, pero la eficiencia se cae totalmente en un 82 para nitrógeno, en fósforo para un 73 y en potasio para un 73. Esto es una alarma grande de lo que hemos venido haciendo con los productos sin racionalizar. Cuando miramos los productos en equilibrios químicos, esto es un ejemplo simplemente de que cada una de las sustancias en reacción y cada una de las reacciones se rigen por unas constantes. Y las constantes de equilibrio nos indican que los productos que están a la derecha relacionados con los reactantes que están a la izquierda, que es lo que agregamos o con lo que contamos, te determina un número, y ese es un equilibrio químico. Para darles un ejemplo, cuando aplicamos glifosato es una molécula de un herbicida. Por cada 100.000 moléculas que estamos aplicando, apenas se disocia una. Aquí es tener A, que si fuera agua, B, que fuera el glifosato. 100.000 moléculas que apliquemos acá, simplemente al otro lado en la X aparecería una, porque está ya ionizada y libera un hidrógeno. Entonces, esto es la relación para el constante equilibrio, que daría el valor de 10 a la menos 5. Si nosotros miramos estas cantidades y todo lo que aplicamos, vamos a encontrar que estamos exagerando, estamos contaminando, estamos colocando cosas que no están reaccionando eficientemente. Si metemos los sistemas coloidales diseñados específicos, podemos jugar con equilibrios desde el lipofílico, como ven ustedes en la pantalla, con el STC, que es el sistema de transporte coloidal, a equilibrios de reacciones. Cuando nos entramos a lo que ya tomó la planta y que lo tomó el suelo, viene otro tema. Ellos también tienen empalizadas. Las empalizadas están constituidas por proteínas, también están constituidas por fosfolípidos, y generalmente son cutículas y capas orgánicas, pero tenemos que vencerlas. Para eso se colocan en medio hidrofílico todo lo que queremos meter, y el sistema se invierte y pasaría, como lo veíamos anteriormente, de las colas pasaría a las cabezas, o de las cabezas a las colas, y ese sería el mecanismo para que puedan penetrar en condiciones óptimas en la cantidad misma que den los potenciales de cada uno. Ya como les comenté y lo ven ustedes, el sistema totalmente es orgánico. El STC está clasificado por la EPA y la FDA como GRAS. Las formulaciones que se tienen que hacer es tailor-made, o sea, diseñadas a la medida. Se desempeña en todo el rango de HLB entre oleosos y orgánicos, y lo que se denominan los polares o hidrofílicos. Incrementa el área de contacto para la reacción, permitiendo la reducción de la cantidad de ingredientes activos porque se cubre mejor la superficie para la reacción. Sigue equilibrios químicos naturales, y esta simplemente es una justa expresión de los colores de la naturaleza, como son la sangre, la piel, la leche, el suelo. Es copiar esas mismas reacciones. La diferencia con sistemas tradicionales es el énfasis en que ellos siempre se han dedicado a valores específicos, a un énfasis con estructura nomás. Y todo lo que se habla en tecnología en este momento, en la nanotecnología, está desarrollada para partes inorgánicas, y todo se maneja por concentración para reacción y limitada sobre tamaño de partícula. Cuando hablamos del sistema STC, cubrimos todo el rango con inversiones globulares de lo que se denomina balance hidrofílico lipofílico. Manejamos desde estados polares, iónicos e inorgánicos, estados no polares, no iónicos y orgánicos, y viceversa. También hacemos el trabajo diseñado copiando la naturaleza en el desempeño, estructura inorgánica y orgánica mezclada para transporte, como lo hacen los aminoácidos y las proteínas en los seres vivos.
específica área de contacto para la reacción, no va para todos lados, sino va direccionado al sitio donde se necesita para evitar reacciones secundarias o problemas. Todo se hace en equilibrio químico y cinéticas, que es lo que a todo el mundo le ocultan o no le da pereza estudiar o entender cómo es que se mueve, y por eso es reconocido como producto GRAS con esas características. Nuestro concepto de aplicación en racionalización es amplio espectro, en la cual en la izquierda ven ustedes lo que es producción y productividad, y a medida que lo estemos asegurando, pues ya hay un ahorro porque funciona mucho mejor en su aplicación por hectárea. Si nos dedicamos ya al desarrollo tailor-made de aplicación para cada una de las condiciones y no generalizar para todos los usos, sino empezar a hacer ya las aplicaciones específicas, se incrementa el ahorro, se bajan los costos por hectárea, que lo ven en el vértice del triángulo, y en el otro caso se aumenta la productividad, al igual que se está aumentando el ahorro. La estrategia de las preguntas siempre es ¿cuánto vale? En este caso podemos comparar sistema tradicional y pueden observar en el ecosistema con sistema de transporte coloidal, simplemente encontramos que hay mayor producción con la misma infraestructura. Racionalización de los químicos, ya están bajando los costos directamente de esto, y de esa racionalización se paga el sistema coloidal y quedan unos ahorros simplemente para incrementar el ahorro económico. Y lógicamente, si esto se hace bajo estas condiciones, las normas internacionales de negociación están abiertas para simplemente pagar valor agregado porque se cumple con agricultura orgánica, menos residuos, menos contaminación de agua, menos contaminación de suelo y menos contaminación de los clientes o del mismo productor cultivador. El otro concepto ambiental, pues ustedes ya lo pueden deducir totalmente. Esto lo encontrarán en la presentación que se está enviando. Esto simplemente ha sido validado y racionalizado para la patente y todos los trabajos con estos institutos a nivel mundial. Aclaro que son los mismos institutos de las mismas multinacionales, bajo las mismas condiciones, con las mismas moléculas y procedimientos y trabajos. Esto es lo que nos lleva a hacer orgullosamente algo que sí está en defensa de lo que hoy buscamos, porque antes hablar hace 25 o 30 años de reducir la dosis de una casa comercial era un pecado, era uno prácticamente excomulgado directamente dentro de la parte científica. Hoy las necesidades y el cambio y los precios hoy obligan directamente más bien a tener tecnología propia, ser propietario de la tecnología, del desarrollo, del aporte y de utilizar sus elementos para poder producir. Y si se produce con estas garantías, cumpliendo todas las normas internacionales y superándolas en aspecto ecológico, vamos a encontrar la gran bondad de ser precisamente los que abramos los nuevos mercados y paguen por anticipado y subsidien que para todos los agricultores produzcan bajo estas condiciones y se encuentren productos de agricultura orgánica con los beneficios que ya les hablé. En el caso de manejo de biológicos, reemplazando productos químicos como productos biológicos, ahí lo aclaro en este resumen, no requiere cadena de frío. Esa es otra de las bondades, como le hablaba al principio de la leche, que les comentaba que la leche puede mantenerse con unas características de no refrigeración y se mantiene como leche sin, y como se dice, a descomponerse. El otro efecto bien interesante cuando se trabaja con sistemas coloidales es que comparado con los testigos se encuentra el efecto verde porque hay mejor fotosíntesis, menor desgaste de energía peleando por sus nutrientes y por transformar los productos en sus reacciones internas, tanto el suelo, las plantas a través del suelo, sino que al ahorrar esa energía se transforma en lo que se denomina energía de producción de más fruto o más hojas o lo que sea diseñado el cultivo. La dosis que recomendamos de STC, y ya es experimental toda esta dosis para diferentes cultivos, oscila entre 40 a 80 centímetros cúbicos por hectárea. La aplicación es por hectárea. Entonces, de 1 litro, prácticamente si la aplicación para un cultivo es de 50 centímetros, con 1 litro estamos cubriendo mínimo 20 hectáreas de aplicación, haciendo racionalización de 25, 30, 40 o 50% de los productos que estemos atacando en ese momento con sistema coloidal. Todo esto nos lleva a que fuera de los ahorros y todos estos beneficios entremos con menor impacto ambiental a solicitar y con prelación créditos, y esos créditos están el de los bonos de carbono. Ejemplos hay con las mismas multinacionales de trabajo de racionalización, como caso de República Dominicana. Acá simplemente da la producción tradicional 8.960 kilos por hectárea. Se racionalizaron en 40% los herbicidas y los fertilizantes con sistema coloidal, y la producción aumentó a 9.600 kilogramos. El aumento de producción es 640 kilogramos por hectárea, que equivale en mejoras a mantener 42 vacas adicionales para producción de leche, con un pasto mucho mejorado y con mejor nivel proteico, que de eso no hemos hablado todavía. Cosecha representativa en Colombia, lo del café, es incrementos normales de
lo que se denomina un cultivo tradicional de 125 a 150 arrobas por hectárea, con racionalización de ese tradicional en sus fertilizantes en un 40%, pasamos aumentos de producción, aumentamos la producción a 400 hectáreas, a 400 arrobas por hectárea. En el caso de cosecha de flores, que fue donde más aprendimos por las variedades, tipos de suelo, cultivos, todo, encontramos que los premios internacionales a las mejores flores son con racionalizaciones del 30% de sus procesos de agroquímicos, arrancando desde los fertilizantes y control de fitosanitarios, tallos con STC, elongaciones la mayor de 110 centímetros, post cosecha tradicional en la prueba de florero, ¿veis? Simplemente la prueba es 12 días en el tradicional y cuando lo llevamos con sistema coloidal podemos llevarla hasta 25 días por retención de agua, no utilizamos polímeros ni derivados acrílicos, ni vinílicos, ni mezclas estirénicas, ni nada de estas cosas, sino proceso normal de degradación con sistemas coloidales, proceso GRAS a 25 días. Arroz, por ejemplo, pasamos con racionalización de 37 toneladas a prácticamente 12 toneladas por hectárea. Rompemos los famosos mitos de las 6 en la meseta de Ibagué, que se consideraba un ejemplo internacional hace 25 años. Hoy ya superamos, se nota que no es la meseta con variantes, 11.8, 12 toneladas por hectárea. En Nebraska, simplemente en los manejos de soya y de maíz, simplemente con racionalizaciones, dependiendo ya de las condiciones de manejo, agroquímico en 30 y 40, la misma producción. En este caso estamos en toda la lista de manejo para lo que se denomina, después les contaré, o algunos ya conocen, la historia del séptimo tanque, que es donde se prueban y desarrollan nuevas tecnologías y se validan. Los cultivos de estos, si los miramos en retrospectiva para el suelo, si no hay agua, no hay proceso, y el agua es la que determina todos estos procesos, y a través de agua movemos coloides, y a través de los coloides se mueven los elementos, y a través de esos elementos movidos por coloides se hace la producción de lo que nos interesa del cultivo. En los cultivos hidropónicos, entonces podemos llegar a simular artificialmente el anclaje que daba el suelo, se simula el mismo anclaje y podemos manejar ya con el concepto de suelo los cultivos hidropónicos y adecuarlos con bioestimulantes, hormonas, lo que se quiera para obtener máximas producciones y hacer racionalización. Aquí tengo un ejemplo de aplicaciones que presentamos en el 2012 para lo que se denomina agricultura sostenible en Austin, en la Universidad de Texas, en Austin, y esto era un complemento para lo del 2050, en cómo va a ser la alimentación y cómo se va a manejar. Nos invitaron 144 participantes a nivel mundial, unión universidades con industrias. Acá por Colombia nos reunimos con la Universidad de los Andes. Se inició todo este mismo proceso que le estoy contando, pero con resultados prácticos de cada uno de los países donde siempre hemos desarrollado aplicado y para los diferentes campos, tales como microbiología, agroquímicos, construcción, energía, es decir, un conjunto válido de aplicaciones efecto paraguas, y simplemente obtuvimos los premios internacionales hablando de energías limpias contra 146 competidores. Primer lugar como producto fuera de serie, como se dice, por validaciones globales de resultados de tecnología aplicada. Primer también como el parte de negocio, porque afecta directamente en forma disruptiva lo que son el tipo de negocios para lograr ahorros, bajar contaminación y subir productividad. En el caso de la Universidad de Berkeley, tuvimos el primero como high-tech, como tecnología de alto nivel, soluciones para lo que son granjas o manejo ya agrícola para países en desarrollo. La Universidad de Tulane, simplemente competición como business plan, donde se ven todas las bondades de este beneficio de aplicación de coloides. En la Berkeley, simplemente donde hemos logrado competencia al final, ya con aplicaciones al igual que en Latinoamérica, todo esto basado en resultados. Y todo esto simplemente tuvimos en Europa, ya en aplicaciones en el 2003, logramos lo que se denomina la espiga de oro por todos estos resultados que le complemento, pero ya validados por la misma gente, por las instituciones, por el gobierno, y esto es lo que se denomina y con los conceptos de verdadera agricultura sostenible, no compitiendo contra la naturaleza, sino yendo con ella. ¿Cómo los trabajamos o manejamos? Ay, perdón con ustedes, con el tiempo me pasé, pero ya voy terminando, presento excusas. En demostración simplemente se hace en campo, se tiene pues un testigo que selecciona el área del cliente, el área de testigo, entonces simplemente se le hace 3 áreas para demostración, se divide, se tiene testigo más STC, racionalización, voy a poner en este caso un ejemplo inicial del 30% más STC y una tercera etapa de racionalización del 40% más STC. El cliente deberá compartir checklist o la lista de chequeo, análisis de suelos, análisis foliares, histórico, lo que tenga, o su cultivo, cómo lo maneja esencialmente para poder arrancar y a partir de la retroalimentación y los resultados,
De estos simplemente se piden análisis después posteriores con post cosecha, se analiza la post cosecha para que se hayan minimizado los residuos químicos presentes, se hacen los análisis de suelo y análisis foliares y ahí ya se ven los efectos. Efecto de racionalización del 30%, ya de entrada del mismo presupuesto, fuera de que queda un ahorro mínimo del 15%, dentro de eso ya se está garantizando que tiene el cliente ese ahorro mínimo del 15%, pero ya pagó el sistema coloidal. No necesita sacar más plata ni es un sobrecosto para comprar sistemas coloidales. Es simplemente una tecnología disruptiva donde no necesita colocar más plata de la que ya tenía en su presupuesto, sino que de su presupuesto se hace todo esto que les hablé y se ahorra mínimo el 15% con racionalización del 30%. En el caso del 40%, mínimo un 20%. Racionalización es mayor a 40%, pues lógicamente el ahorro es mayor al 20% para el cliente. En cualquiera de los anteriores se asegura el aumento de productividad dependiendo del nivel de desempeño de cada cultivo. Muchas gracias y qué pena por usted por habernos alargado. Ahí están para la fase de contactos. Y esto, como digo, es un impacto de manejar las cosas con el sentido verdadero de que todo el mundo, como ustedes lo conocen, habla del cambio climático. Todo el mundo, como dice en los colombianos, se despeluca y todo el mundo charla, todo el mundo comenta el problema, pero nadie plantea soluciones. Nosotros sí planteamos soluciones. Como pudieron ver, tenemos más o menos más de 30 países. Hemos tenido casos específicos. El caso de Brasil, que en relación a la pelea con la Florida en los Estados Unidos. Cutral es una compañía que está situada en Brasil, cerca de Campinas, y ahí en esta simplemente el negocio de naranja que estaba afectado como cítricos por la pinta preta, que era algo parecido a lo del trabajo de un ataque como plaga a la que le sucedió a la de la Florida. Allá la controlamos con sistemas coloidales. Hoy Cutrale tiene 170,000 hectáreas y está en todos los desayunos, como dicen ellos, del mundo con su jugo de naranja, porque se superó esto, se cubrió totalmente lo que se denomina el aspecto de que, en otras palabras, si ustedes observan la Florida, en este momento la plaga controló, determinó que se dañara totalmente lo que es el negocio de la Florida, que era el más famoso y el más grande del mundo. Hoy le compite directamente Brasil a costos más bajos, racionalizando todos sus productos y posicionándose en el mercado mundial. Entonces, esto es como un ejemplo. Muchas gracias por su tiempo y estamos abiertos a todo tipo de cultivo, experiencias, manejos, y estas son las características. Estos son los títulos que después podemos profundizar específicamente. Mi nombre es Germán Moreno y los correos de contacto están en la misma presentación que ustedes ven, y agradezco a ustedes y les pido disculpas por haberme alargado, pero yo creo que es necesario esto porque Latinoamérica tiene todas las bondades, tiene todos los terrenos, tiene todas las garantías para ser los líderes del mundo en alimentos, y no que vendamos nuestra tierra a los asiáticos para que los asiáticos simplemente vengan y nos pongan a nosotros a trabajar bajo sus condiciones para después llevarse los alimentos con prelaciones y nosotros nos quedamos simplemente con el dinero, que a la larga nosotros no vamos a comer dinero, pero sí necesitamos los alimentos que son la base de la vida. Es un concepto general de aplicación, manejo de política, como se dice, constructiva, funcionamiento y orgullo, y la otra, respetar la propiedad intelectual de todos los trabajos y desarrollos y diferenciarnos y posicionarnos en Latinoamérica como algo que hacemos más que ser considerados como los aspectos de segundo o tercer plano en el mundo. Pasemos del tercer nivel al primer nivel y desarrollemos esta tecnología aplicada con nuestra propia gente para ser los recursos de alimentos del mundo. Muchas gracias por su atención. Gracias.